Hola amigos, muy buenos días. Hemos hoy visto el capítulo 17 de Primera de Reyes. Hemos hablado hasta aquí de reyes que desobedecieron a Dios y tuvieron prácticas que no estaban de acuerdo a su voluntad. Frente a esto, Dios levantó a profetas. En algunos casos vemos los nombres de esos profetas, pero en el capítulo 17 nosotros encontramos el nombre de ese profeta. El profeta que amonestó al rey Acab, quien fue más desobediente a Dios que sus antecesores. Sí, lo superó, pero lo superó lamentablemente en maldad y en rebeldía para con Dios. Dios tuvo que levantar entonces a un profeta valiente. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 17. Dice ahí: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amigos queridos, no sería para nada fácil, para nada sencillo decirle al rey que estaba en pecado y que sus acciones tendrían consecuencias terribles para su reino, para el pueblo que gobernaba, el pueblo de Dios. Sin embargo, Elías lo hizo. Y el versículo 4 nos dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 4. Beberás del arroyo, le dijo Dios, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías vivía por fe en un Dios proveedor, sustentador. Así como nosotros creemos en que Dios creó el universo, creemos en que Dios salva al universo, creemos de que Dios juzga con un juicio justo y misericordioso el universo, así también creemos que Dios es sustentador de quienes reposan en Él toda su fe, toda su confianza. Quiero que lleves esta frase en tu corazón. Cuando nos ocupamos de los negocios de nuestro Padre, Él se ocupa de nuestro cuidado. Él provee lo que sus siervos necesitan. Por lo tanto, no hay nada de qué temer. El que nos envía a predicar su palabra, el que nos envía a servirle, también provee lo que necesitamos, así como en el caso de Elías. Dios no desamparó a su siervo. Dios dio el sustento alimenticio para él y dio el agua que tenía que beber. Qué maravilloso es saber esto. Nosotros podemos ofrecerle a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras fuerzas, sin temor, porque del resto Dios se va a encargar. Es la primera lección que encontramos en este capítulo. Vamos a ver ahora lo siguiente, el versículo 8 y el versículo 9. Vino luego a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías pudo haber discutido esta decisión, pero no lo hizo porque Elías creía plenamente en que Dios no se equivoca, en que Dios es perfecto, en que la voluntad de Dios, por lo tanto, no tiene errores. Amigo, amiga, no podemos dudar de que los planes de Dios son perfectos. Nosotros tenemos a un Dios que está pensando en todo, pero en su mente la prioridad es nuestra salvación. Todo lo que Dios permita es con la finalidad de que nosotros seamos salvos. Ese día Dios le habló a Elías y le dijo: Ve y busca una mujer viuda, y yo le he dado la orden que ella te sustente. Elías pudo haberle dicho: Señor, ¿por qué no me mandas a un hacendado? ¿Por qué no me mandas a la casa de una familia pudiente, que tengan dinero? ¿Por qué me mandas justamente a la casa de una viuda? Dios quería que esa mujer, la viuda de Sarepta, y Elías desarrollen su fe. Y eso fue lo que pasó. Vamos a ver
los versículos 10 al 12. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Palabras bastante duras. Seguramente Elías sintió compasión, sintió tristeza por esta situación tan triste que estaba pasando esa viuda y su hijo. Personas inocentes que tenían que estar pagando las decisiones de un mal rey. También allí encontramos una lección muy bonita. Dios bendice al hospitalario. Esa mujer pudo haberse rehusado a atender a Elías, pero no lo hizo. Esa mujer escuchó de Elías pedir agua y le trajo agua. Abrió la puerta de su casa para este extraño. Hay 5 consejos muy importantes para llevar en nuestras mentes, amigos queridos, en esta mañana. 5 consejos acerca de la hospitalidad. Yo te invito a que en casa puedas abrir la Biblia en estos versículos que vamos a leer, ¿sí? Y puedas tener en tu corazón estos consejos sabios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Nos dice lo siguiente: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primer consejo: mantenga una buena actitud como hospedador. Cuán importante es que el dador sea alegre, ¿sí? Que disfrutemos al dar lo que las personas necesitan, lo que la iglesia necesita para su sustento. Cuán importante es ser mayordomos fieles, pero al mismo tiempo ser mayordomos alegres. Sin murmuraciones, significa sin contemplaciones, sin quejas, sin molestia. Número 2, no se olvide del extraño. Hebreos 13, 1 al 3. Vamos a leer juntos en estos versículos. Hebreos 13, 1 al 3. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es fácil, hermanos queridos, ser hospitalarios con personas que conocemos, pero es mejor ser hospitalarios con los extraños, con aquellos que no conocemos. Eso es lo que Dios nos pide. Esta mujer fue hospitalaria con Elías, a quien no conocía. Recordemos eso. Consejo número 3. No deje de invitar aún a los que actúan en rebeldía a Dios. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 29. Les resumo. Mateo había sido llamado por Jesús para seguirle. Y así lo hizo. Dejó su dinero, dejó su trabajo, dejó sus comodidades, dejó su futuro sueldo de jubilación por fe en Cristo Jesús. Y lo siguió. Y no solo eso, sino que invitó a otros publicanos a su casa, donde cenaría con Jesús. Nosotros sabemos que los publicanos eran tenidos como lo peor de la sociedad judía en esos tiempos. Eran considerados como traicioneros a la patria y como ladrones, porque no solo cobraban impuestos para Roma, sino también cobraban impuestos para sus propios bolsillos. Aún así, Mateo, lleno del Espíritu Santo, invitó a estos publicanos para que estén en su casa y fue hospitalario con ellos. Qué importante es que nosotros prediquemos sin dejar de ser hospitalarios. Jesús nos enseñó en su método para evangelizar que es importante satisfacer las necesidades
de aquellos a quienes queremos conducir al reino de los cielos. Consejo número 4, Lucas 10, versículos 5 al 7. Lucas 10, 5 al 7. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, amigos. Y dice así: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Qué interesantes consejos que Jesús dio a aquellos a quienes envió a predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que ser atentos con los misioneros, con los pastores, con los colportores, quienes dedican su tiempo entero a la predicación del Evangelio. Nosotros somos hospitalarios con ellos a través de nuestros diezmos y ofrendas también, no solo abriendo nuestros hogares. Lleva esto en el corazón. Hay lugares donde nosotros no podremos llegar, pero nuestros diezmos y ofrendas permiten que en esos lugares también sea predicado el Evangelio. Número 5. Sirva a los pobres y necesitados. Lucas 14, 12 al 14 nos dice lo siguiente. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué hermosa palabra. Nosotros encontramos allí que tenemos que invitar a aquellas personas que tienen problemas económicos serios, a ellos que no nos pueden devolver la hospitalidad. A ellos nosotros somos invitados a abrir las puertas de nuestra casa, de nuestros corazones, de nuestras iglesias. La hospitalidad siempre será bendecida y recompensada. Quizá no en esta tierra, pero sí será recompensado en los cielos. Jesús dijo: en cuanto hacéis a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hacéis. Vamos a ver el siguiente mensaje aquí en este capítulo. En Primera de Reyes 17, 13 al 16 encontramos lo siguiente. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amigos, mas el justo por la fe vivirá. Esa mujer supuestamente tenía la última comida de su vida junto a su hijo. Cuando Elías le dijo: no solo dame de beber, ahora también te pido comida, esa mujer pudo haber refutado, pudo haberle dicho: varón de Dios, ¿acaso no has escuchado que mi plan era comer esto, es lo último que tenemos, y dejarnos morir? ¿Quieres que te dé la comida de mi hijo? Pero en lugar de hacer eso, esta mujer acató las órdenes de Elías y le invitó a comer. Cuán importante es, hermanos queridos, demostrar la fe a Dios con obediencia. Esa fe demuestra realmente que nosotros no vivimos por la confianza en lo que tenemos, no vivimos por la confianza en el gobierno, en la política, no vivimos por confianza en la economía que hemos desarrollado, nosotros vivimos por la fe. Eso es lo que Dios busca
en cada uno de sus hijos. Esa fe que mueve montañas, esa fe que nos justifica. Vamos a ver el capítulo 17, los versículos 17 al 23. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Cuando encontramos en el versículo 22 el pedido de Elías, ¿sí?, a Dios, menciona ahí la Biblia que el alma volvió al niño. No significa que existe una inmortalidad del alma. Alma significa mente, significa conciencia. Cuando nosotros decimos que alguien está desmayado, ¿sí?, decimos que es una persona que está inconsciente, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia aquí menciona que volvió el alma al hijo de esta viuda, se refiere a que volvió a un estado de conciencia. Una persona en estado de conciencia puede pensar, puede hablar, puede sentir, puede escuchar. Eso es lo que pasó. Recordemos que la inmortalidad del alma no es una doctrina bíblica. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo a Marta, cuando Lázaro había muerto, y Marta lloraba desconsolada y decía: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aún la muerte tiene solución para todos aquellos que creen de verdad en el poder de Dios. Quiero en esta mañana hacerte una invitación muy importante. En Primera de Reyes 17, versículo 24, encontramos que la mujer le dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fue la mujer, fue esta viuda quien calificó a Elías como un varón de Dios. ¿Por qué? Porque vio a un hombre de fe, a un hombre que por fe llegó a su casa, siguiendo el mandato de Dios. Esta mujer también vio que este hombre, este varón de Dios, le ayudó a desarrollar su fe en Dios, su confianza en Dios. Hoy por hoy no es fácil, todavía es un mensaje impopular predicar la fe en Dios, pero una fe que mueve montañas realmente, una fe viva. En Santiago, capítulo 2, 14 al 17, encontramos que una fe sin obras es una fe muerta, es una fe que no existe, es una fe que no sirve. La fe con obras, aquella fe que permite que nosotros seamos cálidos, que seamos hospitalarios, esa es una fe real. Aquella fe que nos lleva a la obediencia sin contemplaciones, a la obediencia a Dios sin temor. Esa es una verdadera fe. Te invito a ver esta imagen. Nosotros vemos a la flecha que va para allá, dice: yo creo en Dios, y hay muchos que dicen creer en Dios, pero realmente no creen. El verdadero creyente en Dios dice: porque yo creo en Dios, yo obedezco a Dios. Y son muy pocos los que van por ese camino. El camino, el único camino de la salvación. Amigo, hermano, quiero invitarte en esta mañana. No dudes más en el poder de Dios. Cada vez que nosotros dudamos, estamos cerrando las puertas del cielo para que desciendan sobre nosotros bendiciones, las bendiciones que Dios tiene planificadas para nosotros.
En esta mañana quiero invitarte que junto conmigo le digas a Dios: Señor, yo quiero desarrollar esa fe que me lleve a una obediencia a ti, a lo que me has ordenado en tu palabra. No quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer solo tu voluntad. Primera de Pedro 1:22 dice: se han purificado por la obediencia a la verdad. No hay otra forma de demostrarle a Jesús nuestra obediencia sino guardando sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Hebreos capítulo 11 menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Haz conmigo una oración esta mañana. Dile al Señor: Señor, quiero tener una fe con muchas obras, con muchos frutos, con muchas evidencias de que realmente creo en ti. Y que hoy sea un día en el que seamos más grandes en fe, que nuestra fe realmente mueva montañas. Un abrazo, feliz día, que Dios nos bendiga.